Imagínate esto. Es el año 1950. Los motores rugen. La primera carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 está a punto de comenzar en Silverstone. Sin cinturones de seguridad, sin fibra de carbono, sin telemetría, solo valor puro, cambios manuales y carreteras públicas convertidas en trampas mortales. De este caos organizado surge un hombre, Juan Manuel Fangio. No es solo rápido, es calculador, elegante, despiadado. Y en los siguientes 8 años haría lo que nadie se atrevió a soñar: ganar 5 campeonatos mundiales con 4 equipos diferentes. Una hazaña tan absurda que no sería igualada durante casi medio siglo. Deja que eso se asimile. Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Mercedes, Fangio no solo se unió a equipos ganadores, los hizo ganar. Y en un deporte donde la lealtad hoy se recompensa con contratos de una década, el dominio fluido de Fangio se siente como un mito. Ahora, aquí está la estadística que hace temblar todo lo demás. La tasa de victorias en la carrera de Fangio, 46.15%. De 52 carreras, ganó 24. Hasta el día de hoy, ese es el porcentaje de victorias más alto en la historia de la Fórmula 1. En comparación, Lewis Hamilton, 35.7%, Max Verstappen, 33.2% y Michael Schumacher, 29.6%. Cuantas más carreras participas, más difícil se vuelve. Fangio no solo ganó, dominó su era. ¿Necesitas pruebas? Retrocede al Gran Premio de Alemania de 1957 en el Nürburgring. Fangio pierde casi un minuto por una parada en boxes desastrosa. En lugar de rendirse, comienza a perseguir a Hawthorne y Collins, rompiendo el récord de vuelta 10 veces seguidas. No solo lo rompe, lo destroza. Gana la carrera por 3 segundos. Las gradas estallan. Los rivales sacuden la cabeza. Incluso ahora, esa carrera se considera el mayor regreso en la historia de la Fórmula 1. Junto a la sombra de Fangio está un hombre que muchos todavía llaman el mejor que nunca tocó la corona, Stirling Moss. Moss ganó 16 carreras, un número que hasta el día de hoy sigue siendo el más alto por cualquier piloto sin un título de campeonato. Su récord es tan desgarrador como heroico. Pero Moss no fue definido por el fracaso, fue definido por momentos. Tome el Gran Premio de Mónaco de 1961. Moss condujo un Lotus 18 con poca potencia, frágil, de nivel medio como mucho, contra los dominantes coches V6 de Ferrari. En un circuito callejero estrecho, sin escapatorias, sin barreras de seguridad y sin margen de error, Moss mantuvo a raya a 3 Ferraris más rápidos durante 100 vueltas. Ganó por poco más de 3 segundos. Eso es como si el Alfa Tauri de hoy ganara Mónaco desde la pole. No sucede. En aquel entonces era brujería sobre ruedas. Si Fangio era el rey y Moss el noble caballero, Jim Clark era el dios de las carreras. Su temporada de 1963 sigue siendo un monumento a la dominación intocable. 7 victorias de 10 carreras, 6 pole positions, y lideró el 71% de todas las vueltas esa temporada. Vamos a detenernos ahí. 71%, eso es guerra psicológica total, y no tenía ingenieros susurrándole al oído. Sin radio. Sin sensores de neumáticos. Su coche, el Lotus 25, fue innovador con su chasis monocasco, pero también se mantenía unido con remaches, cinta adhesiva y pura esperanza. Lo que Verstappen hizo en 2023 con 19 victorias en 22 carreras es increíble. Pero Clark hizo su magia en un calendario de 10 carreras. ¿Es en ese nivel de dominio en tan poco tiempo? Pura maestría en carreras. Clark también tiene un porcentaje de victorias en su carrera del 34.7%, solo un poco detrás de Fangio. Pero recuerda, Clark también compitió en IndyCar, turismos e incluso probó NASCAR. Era un talento universal en una época en la que los pilotos no eran atletas, eran gladiadores. Escuchas Señor Mónaco y piensas en Ayrton Senna, ¿verdad? Pero mucho antes de eso estaba Graham Hill, quien dominó las calles de Monte Carlo antes de que las simulaciones de carreras y la carga aerodinámica se convirtieran en herramientas de precisión. ¿Cares el récord de Hill? 5 victorias en Mónaco entre 1963 y 1969. Lo logró con varios equipos y coches que eran apenas más estables que una bicicleta en un túnel de viento. Su victoria de 1965 destaca, liderando por más de 46 segundos, doblando a la mitad del campo, domando el infamemente complicado BRMP 261 y condiciones que habrían puesto a toda la parrilla actual contra el muro. Y aquí está el truco. En aquel entonces, los pilotos festejaban la noche anterior. No había simuladores, no había mapas de aceleración, solo agallas y engranajes. Y si crees que la multitarea se inventó en la era híbrida, hablemos de Sir Jack Brabham, el único hombre en ganar un campeonato mundial en un coche que él mismo construyó. Así es, en 1966, Brabham condujo el Repco Brabham BT-19, que desarrolló en su garaje, corrió con su propio equipo y llevó a la cima del mundo. También tenía 40 años en ese momento, una estadística que permaneció sin ser desafiada hasta que Fernando Alonso llegó 5 décadas después. Hoy en día, cada equipo tiene más de 1000 empleados. Jack tenía una llave inglesa y una visión. Esta era más que números, más que trofeos. Entre los años 1950 y principios de los 70, más de 20 pilotos perdieron la vida. Competían sin cinturones de seguridad, sin celdas de combustible, sin coches médicos. Cada vez que salían a la pista, sabían que la muerte podría estar esperando en la próxima curva. Y sin embargo, corrían, ganaban. Definieron este deporte. Cada récord inquebrantable de esta era no solo se escribió con tinta, se grabó en cicatrices, choques,
y el tipo de heroísmo que hoy se siente casi mítico. A finales de los años 80, la Fórmula 1 no solo era peligrosa, era divina. Los coches se volvieron más rápidos, las rivalidades más intensas, la tecnología evolucionó y los hombres que conducían estos monstruos se convirtieron en leyendas. Ya no solo veías carreras, veías la historia reescribirse en tiempo real. Entra en la rivalidad que dividió el universo de la Fórmula 1 como una guerra civil. Alain Prost contra Ayrton Senna. Uno era toda precisión, el otro toda pasión. Juntos definieron una era dorada. Prost era el gran maestro de ajedrez de las carreras. En 1993 lideró 798 vueltas en solo 16 carreras, casi el 50% de todas las vueltas de ese año. Ese récord se mantuvo por más de 2 décadas. Pero mientras Prost calculaba sus victorias, Senna las tomaba como una tormenta. 65 pole positions en solo 161 salidas. Eso es una tasa de pole de más del 40%, superando incluso a leyendas modernas como Hamilton, 30%. Y luego vino la vuelta que hizo que los dioses parecieran lentos. Donington, 1993. Lluvia cayendo, visibilidad cero. Senna comienza quinto. Para la primera curva, está segundo. Al final de la primera vuelta, está en la delantera. Ganaría por más de 1 minuto en un coche que muchos consideraban de media tabla. Esa primera vuelta aún es aclamada como la mejor vuelta individual en la historia de la Fórmula 1. No solo conducción en clima húmedo, magia en clima húmedo. Senna no solo conquistó circuitos, reclamó Mónaco. 6 victorias, incluidas 5 consecutivas desde 1989 hasta 1993. Su vuelta de pole en 1988, un segundo punto, 4 más rápido que Prost en maquinaria igual. En términos de Fórmula 1, eso no es una brecha, es una galaxia. Mónaco ahora es una partida de ajedrez impulsada por simuladores y datos intensivos. Pero Senna bailaba por esas curvas con instinto divino. Quitas las barreras y aún así no tocaría una pared. Luego llegaron los años 1990. La Fórmula 1 se puso seria. Entra Michael Schumacher, el competidor más temido en la historia del deporte. De 1994 a 2004, Schumacher pasó de ser una estrella en ascenso a un mito en movimiento. Sus 7 campeonatos mundiales igualaron a Fangio, pero a diferencia de Fangio, construyó su legado dentro del crisol más duro, Ferrari. Ferrari no había ganado un campeonato en 21 años antes de que Schumacher apareciera. No solo ganó, los transformó y luego dominó. Desde 2000 hasta 2004, Schumacher ganó 5 títulos consecutivos. Hasta el día de hoy, nadie más ha hecho eso. Ni Hamilton, ni Vettel, ni Verstappen. Luego vino 2002, la perfección encarnada. 17 carreras, 11 victorias, podio en cada carrera, título asegurado en julio con 6 rondas de sobra. Nadie más ha terminado cada carrera en el podio desde entonces, ni siquiera en la era híbrida, porque ese tipo de consistencia es inhumana. Hablemos de la clasificación. El Ferrari F310 en 1996 fue, según todos los informes, un desastre. Pero en Mónaco, Schumacher lo convirtió en un cohete. Su vuelta de pole fue 0.6 segundos más rápida que el segundo lugar. Los comentaristas decían que el coche parecía que se estaba desmoronando, y sin embargo Schumacher lo conducía como si fuera un misil sobre rieles. No solo se ganan carreras con grandes coches, se establecen récords cuando puedes ganar con basura. En 1992, Nigel Mansell condujo el legendario Williams FW14B, el coche más tecnológicamente avanzado de su tiempo. Pero no era solo el coche, fue la agresividad pura de Mansell. Consiguió 14 pole positions en 16 carreras. Eso es una tasa de pole del 87.5%, y aún con calendarios de más de 20 carreras hoy en día, ese récord sigue en pie. Los pilotos modernos persiguen estadísticas. Mansell las cazaba como presa. Avancemos rápido al 2018. La era híbrida está en pleno apogeo. Las regulaciones son estrictas. Las velocidades son monitoreadas, y luego Kimi Raikkonen, el hombre de hielo, rompe la vuelta más rápida de la historia de la Fórmula 1. En Monza marca 263.588 km por hora, 163.755 millas por hora de velocidad promedio. En una era diseñada para limitar la velocidad, Kimi abrió un agujero en la historia. ¿Por qué es intocable? Las unidades de potencia de 2026 ralentizarán los coches. Las zonas de DRS y la dinámica del rebufo están siendo revisadas. La vuelta de Kimi fue un raro cóctel de poco combustible, clima perfecto y tiempo exacto. Nadie se ha acercado desde entonces. Antes de que Verstappen fuera noticia, estaba Sebastian Vettel. De 2010 a 2013 ganó 4 campeonatos mundiales consecutivos. Su temporada 2013 intocable. 9 victorias seguidas, 13 victorias en total en la temporada, intocable durante una década. Ni siquiera el gigante de Mercedes de 2014 a 2016 pudo lograr 9 seguidas. Vettel también ostentaba el título de campeón del mundo más joven de la historia. 23 años, 134
4 días hasta que Verstappen se lo arrebató, pero su racha de 4 títulos consecutivos en la era V8 sigue sin ser desafiada. Aquí está la cosa: Schumacher, Senna, Prost, Mansell, Vettel no solo rompieron récords, los utilizaron como armas. Los usaron para dominar temporadas enteras, aplastar el ánimo de los rivales y obligar a ingenieros, fanáticos y competidores a admitir que no hay forma de detener a este tipo. Estos récords nacieron en eras de tecnología en evolución, estándares de seguridad en aumento y bases de fanáticos cada vez más globales. Han perdurado porque fueron creados por condiciones irrepetibles, por pilotos cuya hambre convirtió temporadas enteras en momentos destacados. Pero incluso esas hazañas imponentes pronto chocarían con algo que nadie esperaba: una revolución híbrida y un monstruo estadístico en un traje plateado. Comenzó silenciosamente en 2014, sin fanfarria, sin fuegos artificiales. Solo una nueva fórmula de motor y un equipo vestido de plata. Pero lo que siguió no fue solo dominio, fue tiranía de ingeniería. Mercedes-AMG Petronas no solo ganó, reescribieron cómo funcionaría la Fórmula 1. Entre 2014 y 2021, ganaron 8 campeonatos de constructores consecutivos, una racha que rompió el récord anterior de Ferrari de 6 y que probablemente no será superada en décadas. Y liderando la carga, un hombre cuyo legado pasó de ser un niño prodigio a un dios estadístico. Lewis Hamilton, una vez criticado por su emoción e inconsistencia, se convirtió en el piloto más estadísticamente dominante que el deporte haya visto. Hablemos de números: 103 victorias en grandes premios, la mayor cantidad en la historia. 104 pole positions, la mayor cantidad de la historia. 7 campeonatos mundiales empatados con Schumacher, pero indiscutiblemente la era más competitiva de todas. 48 finales consecutivos en los puntos, una racha de consistencia intocable por el tiempo o la suerte. La vuelta de pole de Hamilton en Australia 2018 dejó a la parrilla incrédula, 0.664 segundos más rápido que el segundo lugar. Su victoria en Turquía 2020 desde la sexta posición en la parrilla en condiciones similares a un monzón selló su 7º título, posiblemente la mejor clase magistral en condiciones de lluvia moderna. Y a diferencia de Schumacher, Hamilton no dominó con tácticas de reabastecimiento o la superioridad de los neumáticos Bridgestone. Lo hizo en una era donde cada movimiento era analizado por datos, superposiciones de GPS y telemetría alimentada por inteligencia artificial. Pero las dinastías se desmoronan y de las cenizas del imperio de Mercedes surgió otra bestia. Max Verstappen no solo entró a la Fórmula 1, la destrozó. A los 18 años y 228 días ganó el Gran Premio de España de 2016 en su debut con Red Bull, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia. Y eso fue solo el comienzo. En 2023, Verstappen entregó una temporada que rompió la simulación. 19 victorias en 22 carreras, 86.36% de tasa de victorias, la más alta en una temporada completa. 21 podios, más de 1000 vueltas lideradas, demoliendo el récord de 798 vueltas de Alain Prost. Desde 1993, Verstappen no solo dominó, hizo que la Fórmula 1 pareciera guionizada. Cada carrera, cada clasificación, cada vuelta inicial se sentía inevitable. Y aquí está el giro. Debido a las restricciones de la superlicencia, es imposible que otro joven de 17 años debute de nuevo, lo que significa que el legado de Max como el más joven en todo está asegurado para siempre. Incluso en la era de las zonas DRS y los impulsos ERS, una estadística sigue destacando del hombre de hielo. La vuelta de Kimi Raikkonen en Monza, 2018, con un promedio de 263.588 km por hora, sigue siendo la más rápida en la historia de la Fórmula 1. Y con los próximos cambios de regulación de 2026 destinados a ralentizar los coches, esta estadística no solo está segura, está cimentada. A Coma, como de costumbre, no le importó, pero al récord sí. Antes de que Verstappen reescribiera el guión, hubo otra sinfonía de dominio. Sebastian Vettel en 2013 ganó 9 carreras consecutivas desde Bélgica hasta Brasil. Nadie antes ni después, ni Hamilton ni Schumacher, ha encadenado una racha ganadora como esa. En un deporte con fallos en las paradas en boxes, coches de seguridad, degradación de neumáticos y penalizaciones de motor, ganar 9 veces seguidas es absurdo. Incluso la temporada de 2023 de Max con 19 victorias no rompió la racha de victorias consecutivas. Vettel también tiene el récord de más victorias en una temporada por un piloto menor de 26 años. Su carrera por el título de 2010 a 2013 sigue siendo inigualable en la era V8. El Mercedes Oval 07 de 2016 ganó 19 de 21 carreras, logrando una tasa de victorias del 90.47%. El equipo terminó primero y segundo 8 veces, y de no ser por los infames choques entre Hamilton y Rosberg en España y Austria, podría haber sido 100%. Ese coche era un cohete. Esa temporada, intocable. Y hablando de Rosberg, ganó el título y luego se retiró inmediatamente. Campeonato con retirada, el único hombre en hacerlo. Mientras que la mayoría de los pilotos se retiran a los 35 años, Fernando Alonso decidió jugar un juego diferente. Más de 381 inicios de carrera. El finalista de podio más viejo desde los años 70. 21 años entre su primera y más reciente victoria. En una era donde los novatos entrenan en simuladores desde la infancia, Alonso sigue superando en clasificación a compañeros de equipo con la mitad de su edad. Pararé cuando sea lento. Y nunca se volvió lento. Daniel Ricciardo vengó su desilusión de 2016 con una
una impecable victoria en Mónaco 2018, incluso con una falla de motor. George Russell ganó posiciones en la primera vuelta durante 24 carreras consecutivas. Estos no son solo números, son símbolos de la tenacidad de los pilotos en una era dominada por la perfección. Seamos claros, la mayoría de los récords están destinados a romperse, pero algunos, el porcentaje de victorias del 46.15% de Fangio, el campeonato DIY de Brabham, el 71% de vueltas lideradas en una temporada de Clark, la parada en boxes de 1.82 segundos de Red Bull, las 9 victorias consecutivas de Vettel, más de 100 victorias de Hamilton, el debut y victoria más joven de Verstappen. Estos son más que estadísticas, son capítulos de inmortalidad. Ocurrieron bajo circunstancias imposibles, en eras que nunca volverán, por pilotos que parecían pertenecer al mito. La Fórmula 1 siempre ha sido más que carreras. Es una lucha contra el tiempo, contra la historia, contra la física misma. Y estos récords son la prueba de que algunos humanos, cuando se les da una máquina y una oportunidad, pueden hacer lo imposible. Ya sea Fangio dominando Nürburgring en el 57, Senna bailando bajo la lluvia en Donington, Schumacher construyendo un imperio, o Verstappen rompiendo la lógica del deporte, cada récord inquebrantable cuenta la misma historia. La perfección no es un momento, es una mentalidad. Y mientras nuevos héroes surgen y la nueva tecnología evoluciona, algunos números, algunas rachas y algunas carreras no están destinados a ser igualados, están destinados a inspirar. Porque la Fórmula 1 no se trata solo de quién cruza la línea de meta primero. Se trata de quién deja una huella lo suficientemente profunda que el tiempo mismo no puede borrar.